Se llevó 2 costales llenos de oro, en medio de un terremoto. Aldair Ramírez había nacido en un barrio pobre, de esos donde el polvo entra por las ventanas sin pedir permiso, y uno aprende desde niño, a reparar lo que los adultos no pueden pagar. Su inteligencia siempre había sido evidente. Desmontaba radios, arreglaba ventiladores, descifraba cuentas complicadas sin calculadora. Pero la vida no le había dado nada fácil. Trabajaba como ayudante en una pequeña bodega de antigüedades en el centro histórico. El dueño, don Fausto, era un anciano reservado, obsesionado con el orden, con los inventarios, los impuestos y un pequeño cuarto trasero, que siempre mantenía cerrado con llave. El jefe de Aldair le pagaba poco, pero le permitía aprender. La riqueza real, solía decirle don Fausto sin mirarlo, es la que no se muestra. La que nadie sabe que existe. Aldair nunca prestó demasiada atención a esas frases, las atribuía a la tacañería del anciano. Era un lunes de verano, a las 3:16 de la tarde, cuando la tierra gruñó, con un sonido que no se parece a nada más en el mundo. Primero solo vibró el vidrio del mostrador, luego los anaqueles comenzaron a sacudirse. La gente corría afuera gritando. Aldair, en cambio, se quedó paralizado unos segundos, observando cómo don Fausto intentaba salvar una vitrina. El ruido se volvió ensordecedor. La bodega vieja, como su dueño, empezó a crujir. Entonces ocurrió algo inesperado. Una repisa se desplomó, y golpeó la pared del cuarto prohibido, rompiendo la cerradura. La puerta quedó entreabierta. Don Fausto, al ver eso, palideció. No entres, le gritó a Aldair, pero el techo comenzó a desprenderse, y la orden quedó perdida en el caos. Aldair retrocedió instintivamente, hacia el interior del cuarto, para evitar que una viga le cayera encima. Se cubrió la cabeza, se agachó y esperó a que todo pasara. El temblor duró apenas unos segundos, pero dejó el edificio agrietado, polvoriento y en silencio. Cuando finalmente levantó la vista, oyó un gemido. Don Fausto estaba en el suelo, atrapado por un mueble caído. Respiraba pero con dificultad. Susurró: ayúdame. Aldair corrió hacia él, pero el techo seguía desprendiéndose. El anciano insistió: sal de aquí. Se va a venir abajo. Corre. Aldair sabía que tenía razón. Si se quedaba morirían los dos. Voy a buscar ayuda, le prometió, aunque el anciano parecía no escucharlo. Antes de irse, una última réplica sacudió el piso, y el resto de la puerta del cuarto prohibido se abrió completamente. Aldair volvió la cabeza, y entonces lo vio. Los sacos en el interior del cuarto, bajo capas de polvo, había 2 viejos sacos amarrados. Eran pequeños y muy gruesos, casi idénticos. El temblor había reventado parcialmente uno de ellos, dejando al descubierto su contenido. Monedas de oro auténticas, antiguas y muy pesadas, brillaban incluso entre los escombros. Aldair sintió un escalofrío. No eran adornos ni réplicas, ni piezas de colección cualquiera. Eran monedas coloniales, monedas cuya existencia, de caer en manos del Estado, o de los coleccionistas, valdría millones. Comprendió entonces, por qué el anciano siempre había sido tan reservado. ¿Por qué nunca permitía que Aldair entrara a ese cuarto? ¿Por qué hablaba de riquezas que no deben mostrarse? El edificio volvió a temblar, y sin pensarlo demasiado, Aldair actuó. No por ambición, no por maldad, sino por supervivencia, o al menos eso quiso creer. Tomó los 2 sacos, eran sorprendentemente pesados, y los cargó a la espalda. Salió tambaleándose entre polvo, fragmentos de vidrio y vigas rotas. Afuera en la calle era un caos, gritos, alarmas, cables caídos, gente corriendo desorientada. Nadie se fijó en él. Nadie lo vio. Nadie podría decir luego que llevaba en los brazos. El temblor había borrado testigos. Aldair avanzó varias cuadras sin detenerse, hasta llegar a un callejón sin tránsito. Allí dejó caer los sacos al suelo. Su respiración era agitada, sus manos temblaban. Tenía polvo en el rostro, y una mancha de sangre en una ceja, con una mezcla de miedo y lucidez en los ojos. Sabía algo con absoluta claridad. Si regresaba por don Fausto, con los sacos encima, sería descubierto. Si regresaba sin los sacos, nunca más tendría acceso a ellos. Si no regresaba, viviría con la culpa. Antes de que pudiera decidir, escuchó un estruendo en la distancia. La bodega había colapsado. Aldair se dejó caer contra la pared. No sabía si don Fausto había muerto o si aún respiraba bajo los escombros, pero sabía que nadie lo relacionaría con el lugar. Él había salido minutos antes, nadie lo había visto entrar. El joven se quedó allí, un largo rato con los sacos a su lado, mientras la sirena de ambulancias y patrullas se acercaba al sector.
Su mente trabajaba a una velocidad impresionante, calculando riesgos, opciones, y futuros posibles. Había cruzado un límite, pero también había abierto una puerta. Miró los sacos, miró el cielo cubierto de polvo, miró sus manos temblorosas. Y decidió que aquella sería la primera y última vez que haría algo así. Pero aún no sabía que el secreto de Don Fausto no era solo ese oro. Que los sacos eran apenas una pieza menor, de una historia mucho más antigua. Que detrás del tesoro, había un misterio, que cambiaría su destino de una forma que él ni siquiera imaginaba. Aldair pasó esa noche sin dormir. Había escondido los sacos en un hueco, detrás de la base de un viejo tanque de agua, en la azotea del edificio donde vivía. Era un escondite improvisado, pero seguro por el momento. No comió, no habló con nadie. Solo repasó una y otra vez lo ocurrido. El temblor, la puerta rota, el oro, la mirada de Don Fausto, el colapso final de la bodega. Al amanecer, la noticia ya estaba en todos los canales. Un comerciante de antigüedades había muerto atrapado en su propio local. Los vecinos lo describían como un hombre honrado, callado y muy reservado. Nadie sabía de familiares cercanos. Aldair sintió una punzada de culpa, pero había algo más fuerte dentro de él. La necesidad de entender de dónde provenía ese oro. Don Fausto nunca había sido un coleccionista de monedas. Nunca había mencionado ventas grandes. Nunca recibía visitas de clientes importantes. ¿Por qué entonces tenía 2 sacos llenos de monedas de oro coloniales y auténticas? 3 días después, cuando ya habían retirado los escombros, Aldair decidió volver a la bodega. No por nostalgia, sino por prudencia. Quería asegurarse de que ningún trabajador municipal hubiera encontrado rastros de un tercer saco, un cofre, o algo que revelara la existencia del tesoro. El sitio estaba acordonado, pero las cintas casi siempre tienen espacios. Entró al anochecer, cuando la mayoría de curiosos se había marchado. Los restos del local eran una mezcla de madera, ladrillos y objetos antiguos inservibles. Buscó entre las ruinas el viejo escritorio donde Don Fausto solía guardar sus libros contables. Allí lo encontró. Un cuaderno negro, grande y sin título. Lo abrió. Las primeras páginas eran normales: inventarios, listas de objetos, fechas. Pero unas 20 páginas más adentro, la letra cambiaba y se volvía nerviosa. Si algún día alguien abre este cuaderno, quiero que sepa que no robé nada. Lo heredé, lo oculté. No por mí, sino por la promesa que hice. Aldair sintió un sobresalto. El anciano hablaba del oro. Continuó leyendo. La historia no me pertenece. Pertenece a otro. A un amigo que traicionó a su propia familia, pero confió en mí. Si el oro desaparece, el secreto también. Las siguientes líneas estaban tachadas, casi ilegibles, pero alcanzó a distinguir. El hijo que nunca supo la verdad. La deuda que no pude pagar. Si alguien encuentra esto, busque a Ramírez. Aldair se detuvo. Su respiración se aceleró. Ramírez, su propio apellido. ¿Era coincidencia, o qué demonios estaba sucediendo con ese cuaderno? Antes de que pudiera procesarlo, oyó pasos acercándose, pasos muy rápidos y furtivos. Se ocultó detrás de una columna caída, mientras una figura entraba con una linterna. Era un hombre alto, delgado y vestido completamente de negro. Llevaba guantes, no parecía un curioso, sabía exactamente dónde buscar. Caminaba directo hacia el lugar donde había estado el cuarto prohibido. Revisó y removió los escombros, buscó entre piedras y abrió cajas rotas. Buscaba los sacos. Aldair sintió el pulso en las sienes. El hombre murmuró algo muy frustrado, y luego, antes de irse, sacó un papel del bolsillo, y lo leyó bajo la luz de la linterna. Aldair alcanzó a ver solo una palabra. Fausto. Luego el desconocido salió por donde había entrado. Aldair esperó varios minutos antes de moverse. Guardó el cuaderno bajo su camiseta, y salió por otro lado sin hacer ruido. Esa noche en su habitación, revisó el cuaderno por completo. Las últimas páginas tenían fechas recientes. Don Fausto había escrito hasta 2 días antes del temblor. Había frases incompletas. Si algo me pasa, la verdad debe salir. Él cree que su padre murió pobre. Yo solo cumplí mi promesa, pero ya soy viejo. Es hora de que Ramírez sepa. Aldair sentía un hormigueo en el pecho. ¿Quién era ese Ramírez? Su familia tenía algo que ver con el oro. El cuarto día, a las 10 de la noche, alguien llamó a la puerta de su departamento. Tocaron 3 veces, golpes secos, determinados.
Aldair se quedó inmóvil, nadie lo visitaba, nadie sabía que él vivía allí, salvo la dueña del edificio y los vecinos. Los golpes se repitieron. Sé que estás adentro, dijo una voz masculina. El tono era firme, pero no agresivo, más bien de alguien que está acostumbrado a ser obedecido. Aldair sostuvo el cuaderno con fuerza. El hombre del local habría vuelto por él, o peor, alguien que sabía del oro. Pero cuando al fin se animó a mirar por la mirilla, vio un rostro que no esperaba. Un hombre de unos 60 años, trajeado y muy serio, con expresión cansada y ojeras profundas. Tengo que hablar contigo, dijo. Sobre Fausto Llerena. El corazón de Aldair se aceleró. Y sobre tu padre. Aldair sintió que el suelo se le movía de nuevo, como en el temblor. El misterio apenas comenzaba, y ese hombre parecía tener las respuestas, que podían cambiarlo todo. Aldair abrió la puerta lentamente. El hombre trajeado levantó las manos, mostrando que no traía armas, ni intención de intimidarlo. Mi nombre es Eduardo Llerena, dijo con voz grave. Hermano de Fausto. Aldair no sabía si creerle o echarlo. Pero aquel nombre, Llerena, coincidía con el apellido del anciano fallecido. Necesito hablar contigo, continuó Eduardo. No tienes idea en qué estás metido. Aldair le permitió entrar, no porque confiara, sino porque necesitaba respuestas. Eduardo observó el pequeño departamento con discreción, manteniendo las manos a la vista. Mi hermano Fausto murió protegiendo un secreto que no era suyo. Y tú estuviste en su bodega antes de que colapsara. Aldair sintió una corriente de frío recorrerle la espalda. Lo sé, añadió Eduardo. Habían cámaras en la calle. Te vieron entrar, te vieron salir, justo antes del derrumbe. Aldair apretó los dientes. Era cuestión de tiempo antes de que alguien lo relacionara. Pero no estoy aquí por eso, aclaró el hombre. No vengo a acusarte, vengo porque Fausto me dejó una carta. Y en esa carta escribió tu apellido. Sacó un sobre amarillo, algo desgastado y se lo entregó. Tenía escrito, para Aldair Ramírez, si alguna vez pregunta por mí. Aldair abrió el sobre, dentro había una hoja escrita con la letra del anciano. Aldair, no sé si algún día sabrás la verdad, pero debo dejar constancia. Tu padre Julián Ramírez, fue mi mejor amigo. Él descubrió que su familia había sido despojada de un tesoro colonial que les pertenecía legalmente. Cuando fue a reclamarlo lo traicionaron. Antes de morir, me suplicó que protegiera lo que era suyo, y de su hijo. Te he observado crecer, no te dije nada porque no quería arruinar tu vida. El oro es parte de tu herencia. Perdóname, Aldair. Dejó caer la carta sobre sus piernas. Su padre, su propio padre, había estado involucrado en un conflicto por aquel tesoro. Había muerto por ello. La carta seguía, no sé si algún día, tendrás la oportunidad de recuperar todo. Pero si lo haces, sé inteligente. El oro no es lo más valioso, la verdad sí. Eduardo lo miró con una mezcla de pena y urgencia. Fausto nunca quiso tener ese oro. Solo cumplió una promesa, pero después de tantos años, otros empezaron a buscarlo. Gente peligrosa, personas que creen que el tesoro completo aún existe. Aldair recordó el hombre misterioso en las ruinas. Ese tipo, el de la linterna. Se llama Bruno Montalvo, dijo Eduardo con un hilo de rabia. Es hijo del empresario que traicionó a tu padre, hace más de 20 años. Saben que había más oro. Creen que Fausto escondió todo. Por eso lo vigilaban. Por eso estuvieron en la bodega, el mismo día del temblor. Aldair sintió un nudo en la garganta. Insinúa que... No tengo pruebas, respondió Eduardo. Pero Fausto me dijo 2 días antes del temblor, que alguien había estado husmeando, que lo seguían. No es casualidad que el mismo día del desastre, Montalvo estuviera cerca del local. Aldair cerró los ojos. La culpa que lo había perseguido se mezcló con un nuevo sentimiento, indignación. El oro era la herencia y la inteligencia. Aldair tomó un largo respiro. ¿Cuánto oro era originalmente?, preguntó. Eduardo se acomodó en la silla. 5 sacos. Tu padre logró rescatar 2 antes de que lo descubrieran. Esos 2 fueron los que dejó a Fausto. Los otros 3 desaparecieron y nunca se supo quién los tomó. Fausto creyó que quizás Montalvo los tenía, o alguien más. De ambiciones ajenas, de traiciones. Aldair, con su mente rápida y lógica, empezó a unir piezas. Fausto nunca los vendió. Montalvo buscaba desesperadamente esos 2 sacos, porque pensaba que Fausto había tenido los 5. El temblor había sido un accidente, pero su llegada a la bodega, su hallazgo y su huida, todo eso ahora tenía un contexto completamente distinto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Eduardo. Aldair se levantó. Por primera vez en días no temblaba.
Voy a hacer lo que Fausto quiso. Lo que mi padre quiso. Pero no como criminal, no como ladrón, como alguien que merece saber la verdad. Y añadió, usted va a ayudarme. Eduardo asintió sin dudar. Durante las semanas siguientes, Aldair utilizó su ingenio para convertir discretamente parte del oro en dinero legal, vendiendo solo piezas sueltas a coleccionistas distintos, para no levantar sospechas. Rastrear movimientos financieros de la familia Montalvo, con ayuda de Eduardo, descubriendo que habían ocultado activos y falsificado documentos en el pasado. Registrar legalmente el apellido Ramírez, como parte de un reclamo histórico, que su padre nunca pudo completar. Reunir pruebas del fraude de los Montalvo, demostrando que ellos sí habían robado 3 sacos del tesoro original, hace 20 años. Todo lo ejecutó con inteligencia fría, con gran paciencia, y una claridad sorprendente. No necesitó armas, solo su capacidad para entender cómo encajan las piezas que otros ignoran. 3 meses después, un juez determinó que los Montalvo habían actuado ilegalmente. El oro de Fausto pertenecía legítimamente a la familia Ramírez. Aldair era el heredero directo. Los Montalvo enfrentaban cargos por estafa histórica y falsificación. Aldair se encontró de pronto libre, limpio y rico, pero no por un accidente, sino por su inteligencia y su capacidad de desenredar la red de secretos que habían cubierto su pasado. El día en que recibió oficialmente la posesión del oro y la reparación económica por los daños históricos, Eduardo lo acompañó. Tu padre estaría orgulloso, le dijo. Aldair sonrió con una serenidad que nunca había sentido. Yo no quiero vivir del oro, respondió. Quiero invertirlo, hacer algo que tenga sentido. Quiero que mi apellido vuelva a significar algo bueno. Y así lo hizo. Abrió una empresa de reparación y restauración de objetos antiguos, en honor a Fausto, contratando jóvenes de barrios humildes como él. Nunca contó la historia completa. Nunca buscó reconocimiento, pero cada vez que subía a la azotea, donde aún guardaba los sacos vacíos como recordatorio, murmuraba. La riqueza real, es la que no se muestra, la que uno construye, justo como había dicho aquel viejo, que sin querer, se convirtió en el guardián de su destino. Habían pasado 5 años. En ese tiempo había cambiado más de lo que él mismo imaginaba. Su empresa, Restauraciones Ramírez, se había convertido en la mejor del país, buscada no solo por coleccionistas y museos, sino por personas comunes, que deseaban salvar recuerdos familiares, dañados por el tiempo. Aldair había contratado a 22 jóvenes de barrios humildes, capacitándolos personalmente con una paciencia casi paternal. Su historia de éxito era conocida en algunos círculos profesionales. No todos en la familia afectada aceptaron aquella derrota. Pero Aldair, inteligente como siempre, supo mantenerse firme, legal y tranquilo. Nunca devolvió odio por odio. Su frase frecuente era: el rencor solo envejece el alma, la justicia la fortalece. Una tarde, mientras revisaba cajas heredadas de Fausto, que Eduardo le había entregado tras la sucesión, encontró una carpeta con documentos antiguos, facturas, contratos, inventarios, y un sobre bajo una madera suelta. En el sobre había una sola hoja escrita por Fausto. Si lees esto, significa que ya tomaste tu propio camino. Te dejo algo más valioso que el oro. Contactos de personas honestas, que confiaron en mí para resguardar piezas históricas en riesgo. Yo ya no estoy, pero tú sí. Ayúdalas, no por obligación, sino porque puedes. Aldair sonrió. Era el tipo de mensaje que esperaría de Fausto, directo, humilde, sin adornos. Y así comenzó una nueva etapa, convertir su empresa en un puente, para proteger su patrimonio histórico, no solo restaurarlo. Empezó a colaborar con museos pequeños, comunidades rurales y personas que no podían pagar especialistas. Aldair descubrió que ese trabajo le llenaba mucho más que cualquier ingreso. Un día, mientras ofrecía una charla gratuita en una universidad, se encontró con una joven profesora de historia, llamada Marina Arboleda. Había oído hablar de su empresa, y del caso del Tesoro Ramírez, pero con admiración, por la forma en que sin estudios universitarios, había demostrado una inteligencia excepcional. La conversación entre ambos fue tan natural como respirar. Marina encajaba con él, de una manera distinta. Era tranquila y observadora, de mirada clara. No se impresionaba por el dinero ni por la fama, ni por las historias oscuras del pasado. Veía a Aldair tal y como era, un hombre que sobrevivió al caos, y decidió construir algo bueno. Con el tiempo su relación se volvió sólida. Marina lo ayudaba a documentar procesos históricos, y él le enseñaba técnicas manuales de restauración. Eran un equipo, dentro y fuera del trabajo. A sus 30 años, Aldair inauguró el Centro de Preservación Ramírez Llerena, un homenaje a su padre y a Fausto.
Era un lugar para enseñar a jóvenes, a restaurar, analizar y cuidar piezas antiguas. No cobraba por la enseñanza. La ceremonia fue sencilla como quería. Eduardo estaba allí, orgulloso como nunca había estado en su vida. Cuando Aldair subió al pequeño escenario, vio el local lleno de jóvenes que esperaban aprender. Sintió que finalmente, todo lo vivido tenía un propósito claro. No heredar riqueza, sino crearla, no recibir un legado, sino convertirlo en algo mejor. Un año después de inaugurado el centro, uno de los estudiantes encontró una pequeña moneda de oro, olvidada en un viejo saco vacío que había pertenecido a su padre. Aldair la tomó entre sus dedos. Era pequeña e imperfecta, con marcas del tiempo. Sonrió. En lugar de venderla, la enmarcó detrás de un vidrio, y la colgó en la entrada del centro con una placa que decía: la riqueza no está en lo que tomas, sino en lo que construyes después. Cada persona que entraba la veía. Cada estudiante la tocaba antes de comenzar una clase. Y así el último fragmento del tesoro, se convirtió en un símbolo, no de codicia, sino de propósito. Aldair, que una vez huyó con 2 sacos de oro, en medio de un temblor, ahora vivía sin miedo y sin secretos. Su vida se había transformado completamente, no por el oro sino por la verdad. La inteligencia no se mide por cuánto obtienes, sino por cómo usas lo que la vida te da. La riqueza que se consigue con astucia puede desaparecer, pero la que se construye con honestidad, permanece para siempre. Siempre habrá temblores en la vida, pérdidas, injusticias, momentos en que todo parece derrumbarse. Pero también habrá oportunidades ocultas, personas que te apoyan y verdades que te liberan. No importa de dónde vienes, sino lo que decides hacer con lo que encuentras en tu camino. Tu historia, como la de Aldair, puede transformarse en algo grande, si eliges construir, no destruir. No olvides suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás más historias emocionantes.